Benjamín Bernardo González. ¿En qué año naciste? El 38, en el año 1938. En la Cerezal. En la Cerezal. ¿A qué años empezaste a trabajar? A los 12 años. ¿Y cómo fue aquello? Pues que hacía falta el dinero en casa para comer y bajé el muro de calle del Nalón, desde la Garilla abajo al cuartel de la Guardia Civil, cayó y allí Payanete y compañía trabajé con ellos, sacando relojes del río con carretillo y allí trabajando. Después de allí marché con Modesto y Armando de Pontón a sacar Islán de balsas a la carretera, al lado del puente gallego ese que hay allí, con un burro, Islán. Y después pasarme para la costa del Nichao, a Tribal Carbón, con Modesto y Armando también. Y allí estuve hasta que cumplí 16 años. A los 16 años pedí trabajo en Pozo Villar, en Sotrondio. Entré a trabajar de guaje. Y de los reconocimientos, de guaje, entré a trabajar. Y yo la rampa apenas la vi una vez, de casualidad. Yo andaba siempre de guaje, pero con los picadores que subían Esquimenés. O sea que yo después, a poco tiempo fui a picar, al año así ya fui a picar, pero se ve hacer la mina ya sabía. Y estando picando carbón, en la Julia segunda rama, en 3 metros de ancha, casi. Bueno, de medio para arriba, derecha, repulgada. De medio para abajo, echar, pero muy ancha. A veces pues tenéis que atallar una vena que lleva al techo, porque no tenía madera. Y de allí pues estaba haciendo un colón de rato. Pacería, después una bocarrafla y después pues allá el carbón, que vaya que haya carbón. Y se lo estaba haciendo así. Yo enganchaba en la galería el viento, en la galería, y en la galería como ya son tubos de hierro, que caen caspes. Y al reventarme la manga, eso estaba haciendo así, me reventó y ¡paf! Una minuta abajo, el ojo izquierdo. Y así estuve 2 semanas y pico así, con la viruta dentro. Y claro, en Sama, los que decían que era leve los accidentes, curábamos este cepol. Y los que estaban un poquito más graves, pues, don Tomás Muros. Y yo un día dije, este polio. Joder, yo el tiempo que siento una cosa, pum, 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 como caminar aquí. Y digo yo, esto no, que no quieres ir a trabajar, ¿cómo no me quieres ir a trabajar? Yo estoy mal, pues entonces espera que venga don Tomás Muros. Y pues espero. Y esperé. Y cuando pasó don Tomás Muros, que venía siempre silbando, dice, salía y dice, se cuente ya ciego, quería esperarlo para que vea usted. Bueno, ¿qué pasa? Pasé, dilatóme el ojo, miróme, y parece que estoy viendo silbar, y dice Néstor, Cepol, venga acá. Este señor por algo se quejaba, Tiene un cuerpo extraño dentro. Y ahora, está ¿cómo llame aquí la vista? La córnea. Está penetrando la córnea. Dice, ahora al sacarla, da vuelta. Todavía, pero si sale de frente, cortas la córnea. Y entonces, queda así, no, y así fue. A sacar, amarrarme que se van, Y ya, cuando ya una gorda que hay por aquí, y don Tomás Muros, ya está. Este ya perdió la vista. Y entonces vino don Tobías,
que ya retirado allí en hospitales de Sama, ¿cómo se llama? Limi, el hospital. Ladaro. Y dice don Tomás, bueno, este acaba de perder un ojo, a ver, 10. Digo, don Tomás, bueno, mira, a ver, ¿qué porcentaje queda? Dice, no, el porcentaje, lo que da la ley, el 35%, por la vista de un ojo total perdida. Retirarme. Hablé después con el oculista. Digo, vamos a ver, hombre, don Tomás Muros. Digo, mire, hombre, y muy poco paga la que me queda, 600 pesetas. Y muy poco paga. No podía ir a trabajar, a pedir trabajo a la empresa otra vez, a un punto compatible o lo que sea, o por la mina. Y Camporro estaba de capataz, y cuando le dije a Camporro, dice él, tú ya sabes dónde te mancaste, si quieres trabajar, a dónde te mancaste. Vale, para Julia, otra vez. Fui para Julia. 3 días más tarde, claro, baja Camporro con el ingeniero a la rampa abajo. Benjamín, que coge la herramienta que tienes que salir. Le dije, ¿cuándo voy? Dice, para casa. Yo, ¿qué hice? No, dice, no, hombre, nada, vas para casa. Mira, aquí en este pozo trabaja un hermano de usted, ¿no? Yo, sí. Daniel Bernardo. Dice, bueno, pues aquí 2 hermanos no pueden trabajar, mira. Y tú, sobre todo, con la vista de un ojo perdida, no te podemos tener ahí, trabajando en el Tajo. Y digo, bueno, entonces un punto compatible, dice, no hay puntos compatibles ninguno, están todos ocupados. Ya, metí la pata, yo sé que falté el respeto a Camporro. Y vamos a ver, hombre, ¿qué tiene fulano de tal que está cargando madera en el mesilla y para adentro, en la sierra? ¿Tiene alguna incapacidad? Esas son cosas que a ti no te interesan. Digo, ¿y qué tiene fulano y fulano en la casa de la lampistería? ¿Qué tiene ese? ¿Y qué tiene ese señor en el ventilador, en el compresor? Y para mí no hay. Dice, usted ahora ni eso ni nada, arregla como pueda. Y no venga más por aquí porque no tiene nada. Mientras que yo esté aquí, no. Vale. Pedí trabajo, ¿dónde? Palito y compañía, en la construcción de Lito. ¿Eso en qué empresa era? Era en... No, de construcción. No, la empresa de la mina. Duro Felguera. Era Duro Felguera. Pero, Benjamín, cuénteslo, lo que estás contando, transmites como que por la parte tanto de los médicos como de los capataces, una frialdad para con los trabajadores, gente muy fría. Fría. O sea, que no había ningún tipo de preocupación por la... Un peditillo, nada, no te escuchaba nada. Y cuando dieron a Ramón algún metro, no te escuchaban. No. Fueron tiempos, Yo como ahora. fueron tiempos duros, laboralmente hablando. Sí. Había pocos derechos. Y cuando dije a Camporro, digo, bueno, vale más caer en gratis que en gratis, ¿verdad? Digo, pero bueno, hombre, todo llegará. ¿Cuántos años tenías cuando te pasó esto? Cuando me manqué, iba a hacer 20 años, 21 años iba a hacer. Toda una vida laboral por delante Y era un crío. Amigo. Y entonces, ¿cómo saliste de esta pidiendo modo en la construcción? No, Palito, sí. Y Palito, pues, abrir tanques, a hacer pasta, a asistir a los albañiles, y así. La casa de Eloy, hicimos los tanques, Pipi y yo. La de de Veró, también. La de Mario la Codera, también. La que está a casa de Mino los Sastres, de ese paisano que viene de la Bobia, era de la Bobia, también. Bueno,
en la Ceretal, la casa de Sabo, también. Y a reventar, trayendo a reventar. Después estoy cortando madera para el porto. A revellar. Con José Manuel y compañía. Y ya estaba yo casado. Venía desde San Mamés andando hasta debajo del Riberó. Andando, desde San Mamés a Veró. Y por estarles también. Hasta que un día llegamos muy mojados a casa y la madre de José Manuel dice ella, bueno, pues bueno, y esa mojadura, y tú ahora tienes que ir hasta San Mamés. Yo sí. Dice, ¿ya cuánto tiempo te lleva a ir? Yo pues, 1 hora y media, aproximadamente. Y dice ella, no. José Manuel, ¿qué? Aparece el macho y ya hablo si quieres, hasta el Costayo. Y tú vienes en otro caballo. Y tú vienes para acá con el caballo. Y en allí estamos tirados. Una ventaja. Pero después, no. Ganaba bastante. Frío. 700 pesetas gastaba. Para Constantino. A repartir vino. Andaba más que un tonto, pelado. Los zapatos, no ganaba ni por zapatos. 500 pesetas al mes. ¿Cómo se repartía el vino? Con caballos. ¿Con caballos? Que ya hizo vino. Ahí todavía, pero cuando vinieron los cajas, embotellado, un animal lleva 6 cajas y son 9 litros, 9 por 54 litros, nada más. Y llegar, entre sacar, subir y bajar andando, no a caballo. Ahora ponte días que tuve yo, por ejemplo, en casa de Constantino, llegar por la mañana a la San Pedro, bajar, después de camino mejor, el saco de la pared, de Olegario, y a lo mejor los cabellos, o el pasar de Veró, y después subir el vino al moro, la Revella, que tenía chile, repartir los pedidos que había por allí. El otro viaje hacía para la Ceretal. Metí a los caballos, me acordaba de mi padre. Y llegaba, pues había veces que llegaba pues, por la noche. Y al otro día por la mañana hay que levantarse a las 6 de la mañana para echar con los animales, para que podían bajar en comidos, porque en todo el día no comí más. Hasta que ya de tarde. Y yo, ¿qué va? Esto para mí es una cruz, esto es una cruz, no. ¿Qué va? No podía salir al bar ni a tomar una pinta si quiere, y me dijo, aquí maté yo. No llegaba para nadie, no llegaba, ni para renta de todo, no llegaba. Yo marcho. Ya, me tiene una vez, marcho. Y marcho, pues voy a marcho para Bélgica. Y andaba Sotelo de chofer, hacía los viajes para Bélgica, o sea, Francia, Bélgica y Alemania. Hablé con él y dice, pues saca pasaporte, el día que quieres. ¿Cómo a sacar pasaporte? Llego, pídeme el carnet de identidad, doy profesión minero. No hay pasaporte por mineros. Pero bueno, no hay pasaporte por mineros. Tira para donde quieras. ¿Qué padre que no padre? ¿Con qué digo yo? ¿Qué va a hacer? Con uno allí. Y digo, acá donde pasó esto. Que no tengas miedo. Vete a hacer el carnet de identidad, que tú perdiste el carnet de identidad. Y cuando te piden la profesión pones albañil. ¿Cómo fue? Una pregunta, Benjamín. ¿Por qué no había pasaporte para los mineros? Pues los mineros no dan pasaporte, porque no tenían que marcharnos. Porque de aquella en Bélgica había mina. Y en Bélgica ganábanse muchas perlas. En tamines, la mina. Ganábanse muchas perlas. Y la gente, pues, tenía que escapar para allá. Y
no hubo pasaporte, así, yo sí, pues sí, monté con él. Es como aquel que te montes y montes, por ejemplo, en una avioneta y te dejen en un desierto sin conocer a nadie, ni nada. Esa persona era un camionero, ¿no? Sí. Un camionero que hacía el coche, transporte. el sotero. Llegó a Francia y dice, bueno, estamos en Francia. Un día, Cuando pasaste la frontera, nada. pas- No nos pidió ni siquiera nada. Así, a la de Bélgica, sí, el pasaporte. Y ya te digo, después yo como que estás perdido y no sé cuándo vas a tirar, ni aquí preguntes, nadie te lo entiende. Yo iba a Francia. Bueno, estamos en Francia. Dios, mira para todo diferente, mira para aquí, mira para allá. Y yo, ¿ahora tú para dónde vas? Dice, Bélgica, Dios, tira para Bélgica. Y luego llegamos a Bélgica y... estamos en Bélgica. Se te habla el portugués y el italiano y la virgen. Dice, déjame aquí. Déjame aquí. Sí. Vale, venía de trabajar, metió allí un chiquillo en un barco allí, que la dueña tuvo que nació allí de padres españoles de cuando la guerra, que tuvo que escapar del matrimonio. Y quedó ella, el padre tenía bar, y después murió y quedó ella con el bar. o sea que ella hablaba español. No lo sabía siquiera. Yo no sabía. Vamos a contextualizar. Tú llegaste a Bélgica sin saber francés, Nada. sin nadie que hablara allí español. No. Estabas solo. En una Europa que no era la Europa de ahora, que No. como andar por casa. No. Aquello era fronteras muy férreas, todo. Sí. Y casado estabas. Sí, claro, a mi mujer de caí con una nena. Tenía la nena de aquella, pues tendría, pues no sé, pues 2 años, 2 años, por ahí tendría que además ser. Bueno, demuestra una valentía. Llegaba allí, decía la barra a los italianos. Oye, mirad en la frega tuya, tal, en la tuya, tal. Sí, vale, venid. Sí, oye, España. Tú trabajo para ti, ¿vale? Diga la dirección. Dante a la dirección. El número de tranvía que cogías, o autobús, lo que fuera. Digo, pero bueno, ¿y ahora? Entonces, ¿y dónde me tengo que posar? Dice, no, problema ninguno. Tú cuando eso, enseñes la dirección al revisor y ya te manda a bajar. Bueno, y sí, la dirección te podría coger. Aquí, y aquí las pagas. Entré, buenos días. Como si hablar con eso. Entré. ¿Qué sería? Voulez-vous, decía. Había sido, voulez-vous. Digo yo, trabajar. ¿Cómo? Trabajar. Se compra pan. Que no comprendía. Digo, si usted no compra pan, voy a comprarlo yo, no tengo dinero. Puede salir después, y no pone una parte sola, muchísimas, ¿eh? Salir y ahora que a regresar, ¿qué combinación cojo yo? ¿Y en dónde me poso? Lágrimas que me cayeron a mí allí fueron más gordas que el sofá ese. Y no un día, y días. A la busca casa. Da de alta la luz y el agua, sin saber nada. Y cuando encontré trabajo, a 22 kilómetros de donde estaba yo, y tenía que coger el tren, depender del tren, y en mi día hay 28 andenes, y en Bruselas mi día, y el tren venía cuando por una vía, cuando por otra, tenía que estar abajo, mirando unos letreros, lo ves la
luego la vi. Entonces luego van, y pasa 20. Se 20, a pie de trabajo. Pues él me pide trabajo, sí. Trabajo sí, allí quedé. Pero ahora regresamos a las otra vez. Ajá. Y a trabajar a relevos. A relevos, una semana por la mañana, otra tarde, otra de noche, solito en una fábrica. Y estábamos allá 700 y pico. Yo solo, al equipo de tarde y por la de noche, solo. Ahí no había... Y marchar vigilante y marcate el trabajo que tenéis que hacer. Y si no venía y ponía ponía la carne, la mierda, la puta que me ponía. Yo tuve 12 años. ¿Y en qué consistía el trabajo? ¿Eh? ¿En qué consistía el trabajo? ¿De qué era la fábrica? De pieles, de gamuces, de los coches, de cuero. Piel de cuero. Allí digo españoles, claro. Ahí encontraste gente española. Sí, claro. No, y antes de eso encontré a Chilo y a... ¿Cómo se llama Chilo? El de Arrevillao. El vivo. A Chilo el vivo, hombre. El Fede vivo. Chilini, digamos, yo probé también. Y a Manu y a Esther. Ya los vi en la plaza de Midi. Antonio tiene una plaza allí y para comprar. Y míralos allí. Menuda alegría cuando los encontraste ahí a gente conocida, ¿eh? Los abrazos. Encontramos los españoles y cómo encontraron, qué sé yo. Así tuve yo, sin ver un alma español, 4 meses. Y en esos 4 meses fuiste arreglándote con el idioma. ¿Cómo fuiste aprendiendo? Con señas. Solo por señas. Todo por señas. Uno piensa cuando está allí, imagino. Todo por señas. Y Con lo yo, fácil que es todo allí en España, ¿eh? Y aquí. y no te lo pierdas. Y después llega la mujer, que cae más gastos y todo eso. Lo que teníamos gastado. Íbamos con billetes siempre. Porque no sabíamos lo que valía, como decían lo que valía el billete. Y lo suelto en una caja del dulce. Cuántas veces la llevamos al banco que les contaban y no las abonaban. Las vueltas que nos dan en calderilla. No sabemos, no sabemos la vuelta ni sabemos nada. ¿Y cuando, tú qué hacías? ¿Mandabas giros postales al principio a España a la mujer de dinero? ¿O ya la llevaste cuando conseguiste trabajo? ¿Fue para allá contigo ya? No, la mujer manda ahí que saca el billete. Y no sé, daría los perros a mi padre, daría los perros a algunos hermanos, no sé, el billete para la nena. O sea, en cuando te instalaste ahí un No, poco... miente. No, me vino con sorteo. ¿Qué billete ni que nada? Vino con sorteo, con el mismo que pilló. Con el mismo que pilló, claro. Pero ya yo no me acuerdo, ya los años que pasaron, ya que no sé, no me acuerdo ya si los pagué yo o si quién. Yo sé que los llevó al bar donde yo estaba, allí en Bruselas. Quedamos de vernos allí en el bar. Llegaron. Y bueno, ya tiene la casa preparada y todo. Arriba. Va que la estoy viendo. Llegó, miró que estaba comprado mueble y te dice, Camito, ¿cómo te arreglaste? Digo, ¿qué crees que lo encontré todo fecho? No encontré nada fecho, déjatelo todo. No me digas, sí, mujer. De rodilloso y todo, dice ella, cuenta conmigo. Y ahí tenía trabajo, buscaba a la mujer, cerca de casa, allí al lado de casa, en una fábrica de botes. Y vaya, fue 19 años que tuvo. Para que tuviera que recoger la cría, el colegio y preparar las comidas para mí. Porque no tenía tiempo. Y el colegio, la mi ventana aquí, primer piso, estaba en la carretera, el colegio de los monjes. Y yo estaba viendo a Leni, la que tenía, que después vino otra, pero bueno, la que tenía, de monjes era. Mi mujer trabajaba allí mismo cerca, venía a casa, recogía la cría, hacía la comida y venía a trabajar y comía la cría y dormía. Bueno, la verdad que
Y una historia muy emocionante, ¿eh? Luego, las condiciones de trabajo, una vez que te asentaste allí, ya estabais, poco a poco la cosa fue yendo bien, ¿no? Aprendiste Sí, el hombre, idioma, no, conseguisteis ser felices allí, ¿no? al año así ya estaba, estábamos bien, ¿no? Al año así. Ya nos hombre, tanto como cuando marchemos, no, no seguimos de francés tanto, pero poco a poco, pero estábamos bien, no, no. Allí bien, bien, bien. Trabajando los dos es el mejor sitio. Y ganabas más dinero, Sí, quiero decir, vosotros ganar. cuando veníais a España erais más ricos que la media. Es que el franco belga de aquella estaba al cambio de España un franco belga 3 pesetas, un franco belga así, 3 pesetas, 3,50 pesetas. Y claro, girabas, pues a lo mejor damos 600 francos, 700 francos cada vez, y el 18 y pico. Claro, al Banco Popular nos giramos. Y así fue la vida. Y después sí, bueno, fui para la construcción, empecé a juntarme un equipo bueno, y ya bueno, vale, bueno, ven con nosotros, ¿qué cojones? Claro, no sé nada de la construcción, nada. Tú ven con nosotros, porque allí, a metros, si no, no te quería. Tú ven. Fui con ellos, aprendí el oficio, y a metros. Y entonces el equipo éramos 4. Uno, yo llevaba la camioneta y traíala. El otro hacía los cuartos de baño de las placas de corazón, que llaman de placa de yeso, en vez de ladrillo. Hacía los cuartos de baño en la escuadra, porque tenía que estar la escuadra bien, hacía los esos. El otro trazaba. Pues ahí me encontraste con aquel vacío. Trazar y después poner columnas y hacerlos. Después rejuntearlos y lucirlos. Y venía a darlo de paso, medirlos y pagarte. La empresa. Y por eso te digo que conozco Bélgica mejor que ir a mi cama. Porque llegabas allí y a lo mejor de trabajar y de dejar los compañeros en casa y yo llegaba a casa, metía el coche, la camioneta en un garaje, mandamos a la empresa a cogerlo allí, un garaje, no hay un garaje Bernardo, digo, sí, cógelo. Y llegaba a lo mejor la casa yo y llamaron de la empresa y solaba. Todos, vais para tal sitio. Me mandaron a apuntarte la dirección, mira, aquí, allí, este. Con la dirección, aquí, allí, a cargar y a llevar material. Y tenéis que tener la cabeza donde. Y ahora, ¿por dónde cojo yo para tardar menos? Para aquí, para allí. Sí. Luego ya hasta que te jubilaste en Bélgica. No, sí. Yo vine con el 75%. Salí de una licencia que estuve trabajando en la construcción y que llevaré más de 20 años en el país, que podíamos coger el 75%. Y me dije, ¿dónde salió la mía? Arreglélo, déjalo, para acá. ¿En qué año fue esto? ¿En qué año te jubilaste allí? En el año 1993. Y claro, el 75% de aquello era un buen sueldo para estar en España, ¿no? Sí, hijo. No, la pensión tenía curiosina y tenía la pensión también de la mujer, descanse. Ahora, quitarme la mitad o más de la mitad. Aquella historia que empezó tan mal, con tantos problemas y con un futuro negro, al final acabó Ya, pero echando mucho. es que la hostia, tú, que a la hora de ver, de estar junto a la familia y estar tal un poco, aquí, marcha la mujer, muere la mujer. Pero bueno, córrate. Que murió joven.
¿Qué murió? ¿El poco de llegar a España? Hay 4 años. Ah, hay 4 años No, ahora. tuvo bastante tiempo, tío. Ya. Pero quiero decirte que al tiempo, a la hora de vivir bien, porque vine con un coche nuevo yo para dar con él aquí, rodé, pero fue cuando me manqué de la columna, aquí. Y el carnet de conducir no me lo quisieron renovar. Por cuenta que me achaquen de que tengo diabetes. Y aquí no tengo diabetes. Y dime que tengo que llevar un certificado del médico que tengo la diabetes controlada. Y dijo, hoy todavía me lo dijo el médico. Dice, tú cuando quieras te doy el recibo, te lo hago, te hacemos nosotros, ¿eh? Pues esto es de médicos. De un conjunto de médicos, una sociedad anónima. Oye, una pregunta que quiero hacer. Cuando llegaste en 1993 a España, ¿encontraste muy cambiada? Bueno, yo supongo que tú vendrías todos los años a ver a la familia, Sí, se puede cambiar, sí, pero buenos días. vivir aquí ya y diferente, encontrástelo cambiadísimo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Tú ponte de que en la Cerdá mismo, o Santa Bárbara, o La Cruz, o Sotrondio, conocí a guajes que llevan con 8 o 9 años, cuando marché. Y después no los vi más hasta que vine y no los conocía. Habría que a lo mejor alguno que pensaría, mira, porque bien de vez que no reconozco vecinos, los de la Cerdá sí los conocía, porque venía todos los años. Los demás no los veía a lo mejor. Ya. Ya. Y cuéntelo, que no tienes confianza, no acabes de coger confianza con la gente porque es verdad, vienes de afuera y no sabes de qué pata para coger. Pero después no, y ahora sí, hombre, hostia. No. Pues sí, compañeros. ¿Vas algo por allí, por Santa Bárbara, con tu hermano? Sí, hijo. Vas por allí, Este programa ya era el esclavo mío. Sí. ¿Y lo que hay? ¿Y ahora qué tal te encuentras de salud y eso? Yo me encuentro muy nervioso. ¿Nervioso? Encuéntreme que yo, estando limpiando un armario en casa, por arriba, puse lo de pie encima de la banqueta y estiré para poder limpiar el armario bien. La banqueta resbaló, una mayor de 3 cuerpos, y el armario, plum, todo contra mí, bajo, en el suelo, para atrás. Y entonces yo rompí 2 vértebras aquí, la columna. Tuvo suerte que no quedó paralítico. Yo quedé paralítico, de hecho, Sí, una bomba relojería me dijo un médico que tenía. sí, sí. El de Samar, cuando me pusieron una escayola y eso, dice, este no va a andar nada, ¿no? Y yo llegué aquí y dije, caramba, a esos bichos, ¿cómo no voy a andar? Salí sí. Hasta que después llega la directora y me dice, déjame, ¿por qué no ensayes? Porque baja la ascensor a dir un putín a masaje y el fisio, a lo que fuera. Y valía muchísimo, el fisio valía muchísimo, mucho. Y yo que puse mucho amor propio. Yo que puse mucho amor propio, porque yo tuve 58 días, una escayola, una de cervical. Todos cogiéndome esto. Un corsé. Un corsé. Pero aquella está Y tú que bien. estás Collarín. durmiendo boca arriba. No se puede mover. Sí. Todavía. Fue duro eso, sí. Y cuando me lo quitaron, tenía una ampolla acá en la espalda y todo en carne vivo. Yo sufrí como un perro. Yo la vida muy... Yo le dije, hay poco. Yo aquí no tuve más que desgracias. ¿Tú ahora viniste a vivir aquí a una residencia? Sí. Entonces, ¿recibes alguna ayuda del gobierno para estar aquí?
sea, después de toda una vida de sufrimiento, con todos estos problemas que tienes, Nada. Y entre Bélgica y aquí, 46 años cotizados. Ah, y no te lo pierdas. El dinero que me envíen de Bélgica, que tuve que mandar el número de cuenta, a declarar a Hacienda, ¿eh? ¿Y sabes cuánto viene la Hacienda a mí? 5.300, 5.600, 5.400 euros, todos los años, a pagar. Y yo digo, bueno, ¿y entonces esto qué? No quieren saber nada de nada. Y bueno, nosotros como los belgas, cuando no quieren saber nada de nada de mí, de hablar. Si no tengo dinero, ¿qué? ¿Para pagar esto? Porque el mes viene muy luego, esto no será barato. ¿Eh? Esto no será barato. El mes viene muy luego, ¿eh? Y comer, vestir y calzar, tienes que vestir y calzar. Pero tú y yo, ven conmigo de que una vez que entré aquí se te acabó la vida. No entiendes para más. Paga mínimo de agua y luz en Gijón, para el piso, para el bajo. También agua y... Para la cerezal, lo mismo. Los impuestos, la contribución, hay que pagarla. La casa de la cerezal, el piso y el bajo. Comunidad. Con lo que te queda de aquí, de 2.200, 2.200 y pico pagas aquí. Ahora te quiten 5.000 y pico todos los meses de eso, del... ¿Cómo llama aquí? El IRPF, Sí, todos los años. todos los años. Sí. Y no rellenes tasas que no lo declares, que si no lo declares, te viene pago con la rebaja. Mira, no puedes, en esta vida no puedes andar trampa con nadie porque para hacerte daño vale cualquiera, para beneficiarte nadie. Pero hacerte daño cualquiera. Bueno, está bien que hayas contado esta situación bueno, que se visibilice, aunque seamos un medio aquí muy humilde, pues si hay alguien que conoce algo de fiscalidad y si quiere interesar por este caso, puede tener quizás algo de recorrido, que alguien te pudiera ayudar, aunque fuera tema de ley de dependencia, para ayudarte al pago de esto, No, mira, sé si hay algún tipo de desgravación fiscal. Que lo reclamamos, en el día del línea, entonces que se ponga de acuerdo contigo. Y si no te viene nada, pues empezamos por otro rama, por otro lado. Yo sí puedo ayudar Sí, en lo algo. que sí me necesitaba yo era el carnet de conducir, joder. Una puta vida. Yo traía para aquí el coche, para la plaza, aquí el coche, y yo a la aceptar cuando quisiera y a Gijón, Y el carnet, y es por la diabetes, me dijiste. ¿Eh? Por la diabetes, me dijiste que era. Por la diabetes. ¿Solo por eso? Yo. Fue lo que me dijo allí cuando marché de con él. A mí me traes la solución de que tu diabetes está controlada, certificada por el especialista, y te doy el carnet de conducir por 3 años. Y eso para ti sería fundamental para poder moverte al pueblo y tal. Que de aquí no podemos mover, de aquí. Y vine 28 veces de Bélgica aquí en coche, nunca tuve que pagar una moto. Y en Bélgica conducí muchísimos kilómetros. Y nunca tuve un accidente, ni nunca pagué una multa por rodar mal, ni pasar semáforos, ni un rayo en la punta. Nunca. Esto para ti. Esto es una invitación que te damos, Benjamín, Muy bien. para que el día 4 vengas a recoger el galardón, que creemos que te mereces. Y ahí te esperamos, con los brazos abiertos y mucho orgullo. Esto para que meriendes, llámese vagonetes o unos galletes. Una. Ahí. ¿Son todos para ti? ¿Son todos para ti? No, ¿qué son las? Con la diabetes que tengo yo. Son, como ves, tienen los pozos grabados en chocolate. Ya lo vi ya. Hay una Fredo. Para que luego comemos una con un cafetín.